Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Todos y todas lo han visto. Su rostro se utiliza en playeras, llaveros, tatuajes, ropa interior y todo aquello que se pueda vender. ¿Pero de dónde viene este hombre de boina? En la historia que no te cuentan, 10 datos sobre el hombre que llevaba la revolución en las venas, Ernesto el Che Guevara. 1. Un muchacho débil según el ejército. Hijo de Ernesto Guevara y Celia de la Serna, Ernesto el Che Guevara fue el mayor de 5 hermanos. Su tatarabuelo paterno, Patricio Julian Lynch y Ro, fue considerado el hombre más rico de Sudamérica. A los 2 años se le descubrió una afección asmática y su familia decidió trasladarse a Altagracia, Córdoba. Pasaría allí 17 años de su vida hasta 1947. Trató de combatir la enfermedad con la práctica de deportes como el rugby. Sus padres se separaron y permaneció junto a su madre y 3 hermanos. Durante 1944 trabajó como empleado municipal en Santa María y un año después se trasladó a Buenos Aires y fue declarado no apto para el servicio militar. ¿Quién lo diría? Número 2. Origen aristocrático. Una de las máximas que Guevara defendía era su rechazo hacia el capitalismo y la desigualdad de riquezas que, bajo su punto de vista, este fomentaba. En los años 50, los detractores del comunismo tendían a argumentar que este ideal era propio de personas cuya situación económica no era muy favorable. Nada más lejos de la realidad para el Che, quien nació en el seno de una de las familias más ricas de Argentina. Tanto su padre Ernesto Guevara Lynch como su madre Cecilia de la Serna pertenecían al grupo de familias aristocráticas del país. Sin embargo, la riqueza de la que podía disfrutar no fue más que un aliciente para la construcción de sus propios ideales políticos y sociales. 3. Diarios de motocicleta. El viernes 4 de enero de 1952, Alberto Granado y Ernesto Guevara de la Serna iniciaron un viaje a través de 5 países: Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Ambos conocieron de cerca el rostro de la pobreza y de los marginados, con un punto culminante en el leprosario de San Pablo de Loreto en la selva amazónica. Ese viaje se conocería casi a detalle porque el mismo Guevara lo describiría en su libro Notas de viaje, que más adelante cambiaría su nombre a Diarios de motocicleta. En este libro se puede leer: el personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule yo, no soy yo, por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí, señaló Ernesto Guevara en su texto. Ernesto fue descubriendo esa América profunda y empobrecida, armada para beneficio de unos cuantos. Sintetizaría el panorama político a través de 4 aspirantes a la presidencia: un militar retirado con tendencias dictatoriales, un político amigo de los americanos, un candidato de la derecha que cuenta con el apoyo de todos los sectores reaccionarios y finalmente Salvador Allende, candidato del Frente del Pueblo, a quien le inhibieron 40,000 votantes por estar afiliados al Partido Comunista. Número 4. El leprosario. A 1100 kilómetros de Lima, en el límite entre Perú, Colombia y Brasil, fue un lugar creado en 1926 para recluir a enfermos de lepra, al que recién en 1948 grupos religiosos llevaron personal y docentes para darles un trato más humano. En este leprosario enclavado en la selva amazónica atendieron a varios pacientes y estudiaban con los médicos, pero también pescaban en el río y jugaban al fútbol con los enfermos. Recordaría el Che por siempre el agradecimiento de los enfermos aislados al puente afectivo que tendieron y que superaba los miedos y el desprecio. Por la noche, una comisión de enfermos de la colonia vino a darnos una serenata homenaje, en la que abundó la música autóctona cantada por un ciego. La orquesta la integraban un flautista y un guitarrero que no tenían casi dedos del lado sano. Lo ayudaban con un saxofón, una guitarra y un chillador. Después vino la parte discursiva en donde 4 enfermos por turno elaboraron como pudieron sus discursos. Menciona el Che. Número 6. Un argentino muy cubano. Junto con Fidel Castro, el Che es considerado el máximo ícono de la Revolución cubana. Sin embargo, y al contrario de lo que algunos piensan, el líder político no nació en Cuba, sino en Argentina. A pesar de ello, poseía la nacionalidad cubana debido a que en 1959, tras el triunfo del alzamiento político, el Consejo de Ministros de Cuba le concedió dicha nacionalidad en honor a su entrega a la causa revolucionaria del país. 6. El Che en tierras mexicanas. En México trabajó como fotógrafo y médico, logrando sobrevivir a duras penas. Poco después de su llegada se encontró con su amigo cubano Ñico, que lo invita a sumarse con los sobrevivientes del Moncada.
El 26 de julio de 1954 se unió al movimiento, formado por revolucionarios cubanos exiliados. Fue en nuestras tierras donde Ernesto conoció a Fidel Castro y a su hermano Raúl, que preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Guevara trabó amistad con los Castro, se unió al grupo como médico y desembarcó con ellos en Cuba en 1956. Instalada la guerrilla en Sierra Maestra, Guevara se convirtió en lugarteniente de Fidel y mandó una de las 2 columnas que salieron de las montañas orientales hacia el oeste para conquistar la isla. Y finalmente entró en La Habana en 1959, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. De la medicina a la política internacional. El nuevo régimen le nombró jefe de la milicia y director del Instituto de Reforma Agraria, luego presidente del Banco Nacional y ministro de Economía y finalmente ministro de Industria. En aquellos años, Guevara representó a Cuba en varios foros internacionales en los que denunció frontalmente al imperialismo norteamericano. En un viaje alrededor del mundo se entrevistó con Gamal Abdel Nasser, Sukarno y Josip Broz Tito. En otro viaje conoció a diversos dirigentes soviéticos y a los chinos Zhou Enlai y Mao Zedong. Su inquietud de revolucionario profesional, sin embargo, le hizo abandonar Cuba en secreto en 1965 y marchar al Congo, donde luchó en apoyo del movimiento revolucionario en marcha, convencido de que solo la acción insurreccional armada era eficaz contra el imperialismo. 8. Un hombre polifacético. Si algo es innegable sobre el Che, es su espectacular manejo de la dialéctica. Aún así, el líder no destacaba solo por esto. Muchos académicos aseguran que era polifacético, amaba la poesía, la literatura y la fotografía. La temática con la que más disfrutaba era la filosofía, pues quería conocer el origen de los diferentes pensamientos de aquellos otros líderes con los que compartía arena política tanto a nivel nacional como internacional. Número 9. Bolivia. Relevado ya de sus cargos en el Estado cubano, el Che Guevara volvió a Iberoamérica en 1966 para lanzar una revolución valorando la posición estratégica de Bolivia. Eligió aquel país como centro de operaciones para instalar una guerrilla que pudiera irradiar su influencia hacia Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Al frente de un pequeño grupo intentó poner en práctica su teoría, según la cual no era necesario esperar a que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular, sino que podía ser la propia acción armada la que creara las condiciones para que se desencadenara un movimiento revolucionario. Tales ideas quedaron recogidas en su libro La Guerra de Guerrillas en 1960. Número 10. Intentaron sin éxito borrarlo de la historia. Ernesto Guevara fue delatado por campesinos locales y cayó en una emboscada del ejército boliviano en la región de Valle Grande, donde fue herido y apresado el 8 de octubre de 1967. Dado que el Che se había convertido ya en un símbolo para los jóvenes de todo el mundo, los militares bolivianos, aconsejados por la CIA, quisieron destruir el mito revolucionario de una vez por todas, asesinándole para después exponer su cadáver, fotografiarse con él y enterrarlo en secreto. En 1997 los restos del Che Guevara fueron localizados, exhumados y trasladados a Cuba, donde fueron enterrados con todos los honores por el régimen de Fidel Castro. Número 11. El rey del marketing. La famosa foto del Che Guevara tomada el 5 de mayo de 1960 por Alberto Korda en La Habana dio inicio a una de las imágenes más reproducidas y rentables a lo largo del mundo. La foto original de Korda se llamó Guerrillero Heroico y el autor siempre tuvo la idea de que su foto debía representar la figura de un revolucionario y más aún de la revolución misma. Korda murió en París en el 2001. En vida solo se opuso a que su Che apareciera en un anuncio del vodka Smirnoff. No objetó en cambio que la foto se usara no solo en objetos de consumo, sino también por famosos de la farándula que de esa forma se subían sin mayor esfuerzo a una onda de moda. América. Mucho más grande que solo el norte, con hombres y mujeres con ideales y de sueños de libertad que, si bien pueden ser cuestionables, sobre todo si se juzga desde el presente, merecen la posteridad mientras la humanidad respire. Yo soy Fernando Magaña. ¿Y tú? ¿Cuántos artículos has tenido del Che? Nos vemos en la próxima.